Y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Bueno, muchos no agarran Biblia, veo que ven ahí la pantalla. Está bien. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu presencia, papá. Que sea tu presencia, papá, hablando a nuestras vidas, papá. Que sea tu presencia, papá, hablando a nuestro corazón, Señor. Que pueda, Padre mío, ser ese instrumento, Señor, que pueda extraer, Señor, cada palabra, Señor, que tienes hoy, Señor, para bendecirnos, papá, para retarnos, Señor, para impulsarnos, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Usa mis labios, Señor, para transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras te sientas, diles al que tienes al lado: transición. ¿Cuántos tienen calor? Quiero nomás dejar base de lo que vimos la clase pasada, que empezamos la serie. Fue la introducción la semana pasada de esta serie que se llama Transición. Y vimos que la transición es el lugar o la acción que nos proyecta. ¿Cuántos quieren ser proyectados esta noche? ¿Cuántos quieren cambiar de lugar? ¿Cuántos están conformes con el lugar que están? Bueno, es que ellos están cerca del abanico. Y si dijéramos: ¿sabes qué? Vamos a hacer desorden. Nada, no se crea. Dicho en otras palabras, la transición es la acción de cambiar de un lugar, de un estado a otro. Y dijimos la semana pasada que, como está escrito, como nos enseña la palabra de Dios, la gloria de Dios siempre va en aumento en un lugar. ¿O no dice su palabra que aun cuando el enemigo se quiera levantar o la maldad crezca, sabemos que mayor será su gloria? Y así debe de ser nuestra vida en Cristo, porque ciertamente su gloria está en nosotros, ¿no? ¿O no dice Moisés que cuando pasó tiempo con Dios en el monte y pasando tantos días, cuando bajó, vino plasmado de la gloria de Dios? Y la gente que lo veía su rostro resplandeciente. Porque entre más pasas con Él, entre más estás expuesto a la gloria de Dios, a la presencia de papá, algo Dios va a hacer con tu vida. No puedes ser el mismo. Dile al que tienes al lado: no puedes ser el mismo. No puedes permanecer en el mismo lugar. No te puedes estancar. Dile al que tienes al lado: no te puedes estancar. Y vimos también que la transición es ese punto donde ya no hay de otra, ya estoy ahí para brincar a lo que viene. Es ese punto de quiebra en nuestras vidas. Y yo creo que muchos necesitamos esa parte de nosotros, donde algo que suceda en ese cambio, me posicione en ese momento preciso donde Dios quiera impulsarme y avanzar al siguiente nivel. La transición, si llega a tu vida, no va a ser para no hacer nada contigo. La transición va a ser para cambiar todo tu ser, todo lo que piensas, tu mentalidad,
tu forma de hacer las cosas. Entonces, es un reto para nuestras vidas que la transición llegue en medio de nosotros. Porque de tiempo en tiempo, dijimos la semana pasada, que Dios va y nos mete en tiempo de transición para llevarnos de una gloria a otra gloria, para llevarnos de victoria en victoria. Y es la parte que no nos gusta vivir a veces por comodidad, ¿o no? A veces nos sentimos cómodos. Gente en el trabajo a veces se queda años en el mismo lugar y dices, ¿por qué no creció? Es porque le gustó y algo raro, vaya, nunca están conformes, pero se sienten cómodos. ¿O no? Repela, no, tantos años aquí, tantos años con el mismo sueldo, tantos años haciendo las mismas actividades, pero no le ves querer hacer un cambio en su vida para subir de nivel. Entonces, no toda persona que se la pasa en el mismo lugar que está a gusto, pero alguien que busca la transición ve más allá o quiere más allá de lo que tiene ahorita. Y esta noche quiero entrar en tema un poquito más, tomando ya la base. La semana pasada solamente era establecer el concepto y esta noche quiero empezar a trabajar. ¿Cuándo inicia la transición? Vemos en estos pasajes y los voy a volver a leer para que Dios empiece a hablar aquí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete. Dile al que tienes al lado, vete. No se cree. Pero no hablo de lugar, hablo de posición. Porque hay tres partes que le dice Dios que se vaya. Primero le dice, vete de tu tierra. Le dejaba claro que era su tierra. La Biblia no habla más atrás de la relación de Abraham y Dios. Empieza Dios a hablar de la vida de Abraham a partir de este capítulo. A partir de este capítulo Dios empieza a hablar de la vida de Abraham. Y es algo importante porque ¿qué tan especial era este hombre que Génesis, muchos capítulos y todo lo que sigue, viene hablando de la partida de Abraham y las siguientes generaciones que han de venir? Dios toma varios capítulos en Génesis para hablar de la vida de Abraham, de Sara, de lo que está haciendo. Entonces, cuando Dios plasma algo de alguien, es que Dios está moviendo algo importante en medio de la vida de él. Y es importante para la iglesia aprender esta parte. Porque suena rudo tal vez la expresión, vete de tu tierra. Y la parte de la tierra, y sabemos que el lugar donde vivía Abraham con sus familias, con sus padres, era una tierra donde lo que menos buscaban era Dios. Era una tierra idólatra. Era una tierra que buscaba las cosas paganas, no buscaba de Dios. Entonces me llama la atención porque del medio de un lugar donde se mueve la cultura diferente a la del reino, Dios busca a alguien para levantar. Y aquí no busca un joven, porque a la edad ya era de edad avanzada Abraham cuando Dios lo buscó. Y eso me deja claro que no importa la edad, solamente lo que importa es que Dios tome tu vida para que haga algo significativo en medio de la historia. Puede ser un niño, un bebé, puede ser alguien ya grande, adulto. Cuando se deja tomar por Dios y conducir por Dios, Dios va a hacer algo significativo en medio de su vida y va a trascender de generación en generación. Y esto me recuerda, y a veces en lo natural, muchos pensamos y dicen, no, es que ya pasó tanto tiempo, ¿para quién hizo un negocio? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago el otro? Y si te basas en la historia, hay gente que empezó su negocio al retirarse. Hay historia de restauranteros que empezaron su negocio y ahorita son cadenas internacionales que empezaron una vez ya que les pagaron su liquidación. Y moviéndolo al plano espiritual, vemos que cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, le deja claro esa parte, es tu tierra, pero no es donde perteneces. Me recuerda cuando Jesús estaba en Juan 17 y que oró con el Padre y hablaba sobre la unidad y le decía al Padre,
yo quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno. Yo sé que yo me tengo que ir de la tierra y voy a tener que dejar a los discípulos ahí en la tierra, pero no son de la tierra. Porque lo que quería hacer Dios en la vida de Abraham era sacarlo de un lugar para llevarlo al lugar donde Dios tenía planeado que fuera el punto donde fuera la transición en él. El inicio de la transición empieza cuando tú quieres dejar aquello que te va a frenar, aquello que te va a parar. Porque ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera establecido una relación con Abraham y no lo saca de su lugar? Tarde que temprano las cosas que vivía en esa tierra lo iban a llamar la atención y lo iban a jalar. O una de dos, o iban a hacer para frenar y que no avanzara como Dios había dicho que tenía que avanzar a Abraham. Y lo tiene que sacar del lugar donde puede suceder o puede sufrir un estancamiento o una comodidad. Muchos años ya había pasado ahí en la casa de su padre. Pero Dios le habla en esta parte y dice: ¿sabes qué? Necesitas irte, dejar. Dile al que tienes al lado: necesitas dejar. La transición empiezas a entrar a la transición cuando decides dejar lo que eras antes. Y no estoy hablando de un marco total de pecado, o de mi vieja cultura. Porque aún en el reino hay gente que ya no peca, pero se queda ahí. En el sistema financiero le decimos se queda flat. Todo parejo. No se mueve. No hay variación, ni para arriba ni para abajo. Siempre una misma línea. Y es lo que Dios no quiere en nuestras vidas en el reino. Porque Dios me recuerda esta parte en Isaías cuando dice que nos dio alas de águila. ¿Cuántos dicen amén? Y si te da alas de águila es para que vueles alto o no. Dile al que tienes al lado: tienes que volar alto. Vamos, dile al que tienes al lado: tienes que volar alto. Pero empieza con esa parte de dejar. El águila no puede llegar a los cielos si no deja el suelo. Tienes que aprender a dejar. Y como seres humanos nos cuesta trabajo dejar, ¿o no? ¿Cuántos tienen cosas en su casa de hace 15, 20 años todavía guardadas ahí? Ya huelen a guardado, ya el color tal vez no es como lo compraste. O a veces hasta la ropa, ¿no? Decimos: algún día me va a quedar, algún día voy a volver a esa talla, voy a regresar. Y ahí la tienes guardada para ver si regresas. Y no te atreves a dejarlo ir. Tenemos esa naturaleza humana de no soltar las cosas y aferrarnos en la comodidad, iglesia. Y la parte para entrar al punto de transición, tengo que aprender a dejar. Si no dejo, no puedo crecer, no puedo entrar en ese punto de transición. Porque la transición, dijimos, es un cambio en nuestras vidas. Es un proceso que nos lleva a cambiar, que nos lleva a crecer. Y como todo crecimiento, lo que voy a crecer, va a haber cosas que ya no voy a tener que traer del pasado. O cuánto todavía que ya son adultos tienen guardados sus carritos de niño o sus muñecos así de lucha que estaban así los monos. ¿Cuántos se acuerdan de esos? Que ni se movían ni nada los brazos, pero cómo te divertías. ¿A poco todavía de adulto te pones a jugar con ellos? Es la parte de dejar. Empieza con la tierra. Y luego le dice Dios: deja tu parentela. Dile al que tienes al lado: parentela. El significado de parentela, lo que más me gustó fue relación. Lo que Dios le quería decir a Abraham: corta con esa relación que no te bendice. Corta con aquella relación, deja aquella relación que no causa bendición en medio de tu vida y que a un futuro te va a llevar a vivir una vida de maldición en maldición. Suena rudo, ¿no? Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, allá en el cuarto, en el cuarto que tenía en la casa de mis papás, tenía una virgen de tamaño acme, estaba grande. Y me la habían regalado. No me acuerdo quién me la regaló, pero me la habían regalado. Pero una vez que empecé a conocer de Cristo,
Dios me movió, tienes que romper con eso. Tienes que dejar. Yo era de aquellas personas que podía traer el rosario, podía traer una pulsera de imágenes. Pero una vez que me llama Dios, Dios pone en mi corazón, y no me dicen los pastores, no me dijeron los líderes, no me dijo nadie. Pero Dios pone en mi corazón que tienes que dejar para poder entrar a la nueva vida, a la nueva etapa que yo tengo para ti. Y si no aprendes a dejar, iglesia, no puedes tomar lo que Dios tiene para ti. Porque todavía hay cosas que están ocupando un espacio en tu corazón. Y Dios ponía esa parte, y me recuerdo que esa vez llego a la casa de mis papás y le digo, déjame entrar a mi cuarto. Y yo llegué una vez y mi mamá me la había quitado. Porque yo creo que ya sabía lo que yo iba. Hasta que un día llegó y volví a entrar y le encontré, le dije, mamá, ni modo, esto es mío. Y esto me está frenando. Esto me está atando. Y dije, con permiso, nos vemos. Y agarré el bote de basura, un bote que tenía grande de basura, y agarré un blog y bolas, quebré. Porque tengo que aprender a dejar, iglesia. Tengo que aprender a dejar. Para entrar en transición tengo que aprender a dejar. Dios no metió en transición a Abraham hasta que dejó. Y Dios nunca te va a meter en tu vida en transición hasta que aprendas a dejar aquello que ya debes de dejar. Dile que tienes al lado, tienes que aprender a dejar. Es bonito cuando te sueltan una palabra, pero lo importante es saber que tienes que dejar para llegar a ella. Dios suelta promesas, Dios suelta llamados, Dios suelta bendición sobre tu vida. Y muchos queremos la bendición, ¿o no? Muchos queremos que la palabra que Dios dijo se cumpla en medio de nuestras vidas. Gente dice, vas a sanar, Dios te va a bendecir. Pero casi nunca hablamos, iglesia, a la gente nueva que tiene que aprender a dejar. Y dejar que sea Dios hablando a su vida. Y si Dios le da una instrucción o siente de parte de Dios que tiene que hacer algo, dejar algo que era antes, aprenderlo a dejar. Porque una vez que Dios te llama o te da una palabra, lo primero que vas a hacer es dejar tu comodidad, iglesia. Vas a tener que aprender a hacer o a caminar para llegar a donde Dios dijo que tenías que llegar. Pero el problema es que pasan los días, pasan los meses y pasan los años y seguimos en el mismo lugar. Porque no dejé aquello que me ata o que me detiene. Faraón era inteligente cuando el pueblo de Israel quería salir. Moisés le dice, tenemos que ir a servirle al Señor, a nuestro Dios. Y le dice, solamente vayan los varones, vayan los hombres, deja aquí todo lo demás. Y lo dice, deja esto. Porque sabía que si dejaba las cosas suyas que le pertenecían, lo que iba a provocar en el corazón de ellos que tuvieran que regresar otra vez a Egipto. Pero cuando aprendes a quebrar con todo eso y aprendes a dejar el lugar, la tierra, porque lo primero que Dios le dice a la tierra o la relación es cortar con aquellas cosas que estaban haciendo en ese lugar. Tienes que dejarlas, vete. Lo único que hacen es frenarte, matarte. Cuando Dios te ha llamado a tener una vida en abundancia. Y es la parte donde Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Vamos, ya no puedes permanecer aquí. Y no quiero entrar en el siguiente punto porque en los próximos miércoles no hablar sobre la decisión. Pero en esta parte tienes que aprender a dejar. Dile al que tienes al lado, tienes que aprender a dejar. Y dice, la casa de tu padre. Cuando hablamos de la casa de nuestro padre, Dios me hablaba en esta parte, son tradiciones, son costumbres, ¿o no? Porque todavía muchos de casados dicen, no, es que la casa de mi mamá se comía esto de esta manera, ¿o no? Y a veces problemas entre los matrimonios es que le dice a la esposa, yo quiero comer como comía en la casa de mi mamá. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya, cosas nuevas. Y es la parte donde Dios le dice, corta con toda tradición, corta con todo aquello que se está frenando.
Y realmente toma importancia esta parte, que para poder entrar, Abraham tuvo que dejar muchas cosas. Dejó su vida pasada, dejó sus costumbres pasadas, dejó sus herencias pasadas, porque estaba renunciando a la herencia de su padre para agarrar la herencia de su nuevo padre. ¿Quieres la herencia de papá? Deja de tener esa cobertura natural y que sea tu cobertura la de papá. Cuando dejas esa parte natural y te sujetas a la espiritual, tienes por herencia lo del cielo en medio de tu vida. La transición es ese punto donde aprendo a dejar aquellas cosas del mundo o aquellas cosas que me frenaban, o en ese ámbito de decir lo que venía haciendo antes para hacer algo mejor o mayor. Por eso yo digo que muchos nos gusta la comodidad y nos gusta estar en el mismo lugar. Porque ya muchos tenemos más de 3 años en esta iglesia, ¿o no? ¿Cuántos tienen más de 3? Mi pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado tu vida en estos 3 años? ¿Sigues solamente recibiendo o ya estás dando? Porque si entras en un punto de transición, ya tendrías que estar en otro nivel, en otro estándar, y no haciendo las mismas cosas que hacías antes. Y es la parte que tenemos que aprender. Cuando Dios nos mete en transición, tengo que dejar el nervio, tengo que dejar. Yo recuerdo mis primeras enseñanzas, iglesia, entre temblando, no temblando, entre leyendo, no leyendo, trayendo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, hasta lo que iba, el chiste que iba a decir, hasta lo que iba a ministrar, apuntado. Pero llega un tiempo en una relación con Dios que Dios te empieza a empujar y te empieza a crecer y empiezas a entrar a un punto de transición. Yo recuerdo que antes el pastor me decía con mucho tiempo para compartir, y entendía porque sabía mi punto donde estaba en ese momento. Pero hoy él ya sabe y tiene la confianza que me puede hablar el sábado en la noche y decirme: ¿sabes qué? Mañana no puedo, puedes compartir. Y sabe que la respuesta de mi corazón va a decir: heme aquí, yo puedo. Porque he entendido que no me voy a preparar solamente para un punto, venir una preparación antes, iglesia, porque ya tengo que leer entre la semana, tengo que buscar, tengo que conectarme con Dios. Y antes leía la palabra al principio cuando el pastor me ponía a compartir, pero llega un tiempo donde sabes que tienes que mantener una relación con papá. Aprendes a dejar la comodidad y estar dispuesto cuando Dios te quiera mover. Esa es la parte, iglesia, de entrar o iniciar la transición. No puedes entrar a la transición si no aprendes a dejar, a soltar. ¿A cuánto les cuesta? Sean sinceros, ¿a cuánto les cuesta soltar? Porque está en nuestra naturaleza, iglesia. Te apuesto que todavía tienes cosas de niños. La pluma que te gustó, la libreta, no sé. Y tienes ahí guardado y no lo quieres soltar. Al niño tienes que darle leche, pero una vez que entra con la leche, llega un tiempo en su vida que la tiene que dejar, que no sea el 100% de su alimento. Tienen que entrar en un alimento más sólido, más, que tenga más nutrientes para el crecimiento que tiene que tener. Y es la parte que Dios empieza a trabajar con Abraham. Porque créeme que cuando Dios ya se acercó a Abraham, ya sabía dónde iba a llegar. Créeme que cuando Dios te habla y te impulsa, ya sabe a dónde vas a llegar. Y por eso no debe de haber duda en tu corazón, iglesia, de decirle a Dios: yo atrevo a dejarlo por seguir tu voz, seguir lo que tú quieres para mi vida. Entonces le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Y dice: a la tierra que te mostraré. ¿Sí ven el punto de transición? Estabas en una tierra, en un lugar, en un tipo de relación, en un tipo de costumbres, en un tipo de ideologías, pero te voy a cambiar de tierra.
Ya no va a ser la tierra de tus padres, ahora va a ser la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuántos quieren que Dios les muestre la tierra? Cuando hablo de tierra, hablamos del lugar, del llamado, del destino a donde Dios me quiere llevar. ¿Quién quiere que Dios les muestre la tierra a donde vas a llegar? Pero para empezar tienes que aprender a dejar. Hoy estoy insistiendo mucho en esa parte, porque te has frenado tanto tiempo por no soltar. Te has frenado tanto tiempo por no soltar. Si te fijas y analizas los evangelios, muchos de los discípulos no tardaron en soltar lo que eran para seguir a Jesús. Ves a un Pedro que estaba trabajando y traía sus redes, sus recursos, los recursos que tenía para traer finanzas a su casa. Y una vez que se encuentra con el maestro y ve lo que hizo el maestro y entendió quién era el que estaba parado enfrente de él, una vez que Jesús se va, él dice: sígueme. Y dice la palabra, soltó. Tienes que aprender a soltar para seguir lo que Dios tiene para tu vida. En una instancia es tu vida pecaminosa, tu vieja costumbre, tus viejas tradiciones, pero llevándolo a un estándar más alto, iglesia. Hablando ya de gente que viene caminando con Dios. Siento que has pasado mucho tiempo en el mismo lugar. Y tienes que aprender a dejar el nervio, iglesia. Tienes que aprender a dejar el yo no puedo, yo no sé, tengo poco. Por decirle a Dios: guíame, llévame. Pero tienes que aprender a soltar eso para que Dios te empiece a usar. Porque créeme que desde que entras, Dios ya tiene planes para ti, ya tiene sueños, ya ha visto de ti tantas cosas que solamente está esperando tu disposición para que dejes y te encamines a donde Dios te quiere llevar. Y el problema es que no lo dejo y no me encamino al lugar donde Dios tiene planeado que llegue mi vida y de las siguientes generaciones. Porque esto es intencional, iglesia. Porque la bendición que Dios le da no solamente es para Él, es para sus siguientes generaciones. Y yo no quiero que mi generación se quede estancada, iglesia. Yo quiero que las generaciones que vienen detrás de mí crezcan más de lo que yo he crecido y que hagan más de lo que yo he hecho. Y hablando como iglesia, yo quiero que las siguientes generaciones de jóvenes ya empiecen a levantarse más. En primera, porque nos ayudarían a los adultos. Empujarían más. Pero necesitamos una generación que venga. Pero sobre todo, primero, que vea la generación que está más arriba de ellos, que tiene la actitud de seguir haciendo las cosas para poder impulsar a las siguientes generaciones. Y provocar que la bendición que Dios derrame, la unción que Dios derrame sobre la generación que estamos los adultos, sea derramada sobre los que vienen, para que ellos tengan más unción de la que nosotros tuvimos a su edad. ¿Se imaginarían aquí a los niños compartiendo ya en esa edad? Pudiendo orar, pudiendo bendecir a más gente, pudiendo tal vez cantar o tocar un instrumento, no lo sé. Pero depende de la gente que está arriba de ellos, que aprenda a dejar y a crecer y avanzar con Dios. ¿Quieres entrar en este punto de la transición? Suelta, suelta. Dios me lo ponía en esta parte, que todo eso que venía cargando era mucho para Él. Eran muchos años, iglesia. Tantas costumbres. Nosotros estábamos viendo una serie, mi esposa y yo, y hablaba de una persona que salía de la cárcel. Y aún saliendo de la cárcel, ya estando en su casa, seguía con lo que hacía en la cárcel. Agarraba sus cubiertos y se los quería guardar en la bolsa. Era difícil porque traía tantas cosas. Pero Dios nos hace libre, iglesia, que aprendamos a soltar aquello que hacíamos antes para ser conducidos por Él al llamado a donde Dios quiere que lleguemos, para entrar en ese punto de transición. Si quieren entrar, iglesia, al punto de transición, tendremos que aprender a dejar. Y así como Abraham dejó su tierra, su parentela, sus relaciones y toda la herencia que venía de él, que no era de bendición. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos. Es tiempo de que dejemos todo eso.
y le digamos a Dios que tú seas mi herencia. Señor, que tú seas mi bendición. ¿Sabes qué? Que tu reino sea mi reino. Porque no podrás decir que el reino de Dios es tu reino mientras tu reino siga siendo el mundo. Cuando aprendes a dejar el mundo, le dices a Dios, tú eres mi reino. Lo que tú vives en el reino, yo lo puedo vivir porque he aprendido a dejar. Yo dejé música, dejé lo que te decía, tanta cosa que traía colgada, y yo te digo, ¿para qué? Pero en ese tiempo creía que era lo que me cuidaba. Cuando no supe que el que me cuidaba era mayor que todo eso. Pero hasta que no aprendes a dejar, puedes ver. Dile al que tienes al lado, hasta que no puedes dejar, puedes ver. Porque le dice, y a la tierra que yo te mostraré. No hubiera podido ver si no hubiera dejado. ¿Quieres ver lo que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres ver lo que Dios va a hacer contigo? Aprende a dejar. No puedes ver si no dejas. Vamos a ponernos de pie. Abraham no hubiera podido dejar si no hubiera comprendido algo. Que no había mejor lugar que estar en presencia de papá. No hubiera podido dejar todo porque eran sus padres, sus primos, su familia, su casa, su cuarto, no sé, su herencia, lo que Dios, su papá le hubiera dejado, porque la Biblia no lo relata, no sabía que le iban a dejar. Ya era grande de edad. O a lo mejor ya tenía tierras en ese lugar, no lo sabemos, la Biblia no lo plasma. Pero sí la Biblia nos plasma lo que Dios le da después que empieza a salir de esa tierra. Cuando reconoce que el lugar mejor no es lo que tiene seguro, sino lo que es caminar en los pies de papá. Es esa parte que dice que a veces vamos sobre las aguas, porque realmente las aguas es un lugar inestable, pero cuando vas en él es el lugar más seguro. Tal vez, no sé cuántos de ustedes pensaron que cuando llegaran a este lugar no iban a ser libres. O cuántos de los que llegaron a este lugar pensaron, no, aquí voy a tener libertad. Yo no, la verdad. Yo dije, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, no voy a poder hacer esto ni aquello. Y yo pensaba que este lugar era para que me encadenaran, porque me iban a prohibir tantas cosas, así era mi mentalidad. Sin pensar que cuando estaba en el mundo era más esclavo, era más prisionero, tenía tantas cadenas sobre mi vida. Pero una vez que me acerqué a Él y me mostró, yo pude decir que este es el mejor lugar. Vamos, cierra tus ojos. No hay lugar más alto. Vamos, decláralo esta noche. Más grande que estar a tus pies. Grande, estar a tus pies.
que estar a tus pies, que estar a tus pies, lugar más alto y más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto y más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Y vamos esta noche ahora y pídele a papá que te ayude a soltar aquello que te está atando. Dile: papá, ayúdame, Señor. Quiero aprender a dejar, Señor, porque quiero crecer más en ti, Señor. Dile: papá, quiero aprender a dejar, Señor, para caminar más en ti, Señor. Quiero aprender a dejar, Señor, aquellas cosas, Señor, que son vacías, papá, en mi vida, Señor, por aquellas, papá, que me llenan, Señor. Padre mío, habla nuestras vidas, papá. Impulsa, Señor, nuestro corazón, Señor. Rompe, Señor, con aquello que tengas que romper, papá. Y que podamos crecer, papá. Y que podamos entrar, Señor, a este punto de transición, Señor. Ese punto, Señor, donde tú nos vas a proyectar, Señor. Donde tú nos vas, papá, a mover, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Obra en nosotros, papá. Obra en medio de nuestras vidas, Señor. En medio de nuestras mentes, Señor. Y Padre mío, quita, Señor, aquello que estorba, Señor. Aquello que no ha hecho que tu palabra, Señor, Padre mío, crezca en nosotros, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Esta noche lo queremos dejar, Señor. Esta noche lo queremos soltar, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Porque queremos ver, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, papá. Lo que viene en el siguiente nivel, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.